La subvariante de Omicron BA.2 fue detectada en 4 guatemaltecos que reportaron antecedentes de viaje hacia Estados Unidos y México. De estos, 3 fueron asintomáticos y 1 presentó síntomas leves. Autoridades del Laboratorio Nacional de Salud indicaron que la nueva subvariante es 30% más contagiosa. Estamos viendo los beneficios de la vigilancia genómica y en ese sentido, estamos detectando los primeros 4 casos de gente que regresaba al país. O sea, esto quiere decir que es gente que tenía antecedentes de estar en lugares donde ya esta variante prevalece, es muy frecuente, y que estamos registrando probablemente ahorita el ingreso de esta variante o subvariante, será en este caso, ¿verdad? Subvariante, sublinaje, como queramos llamarlo, el BA.2 al país. Sí, entonces eso es lo importante acá y eso nos tiene que dar un mensaje a todos nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos y vacunarnos. El último informe de secuenciación genómica detalla que ante el ingreso de esta nueva subvariante, los casos de COVID-19 podrían incrementar, por lo que hacen un llamado a continuar respetando las medidas de prevención. Bueno, a pesar de que San Vladimir Putin nos hizo olvidar al mundo por un tiempo el tema de lo que es el COVID-19, el COVID sigue allí. Pues veíamos en estos días recientes cómo en Guatemala se habían detectado, Sandy, más de 1000 y pico de casos. Y esto es una constante que sigue y uno se pregunta, ¿por qué tantos casos? ¿No? Si pareciera que el COVID ya no está presente. El COVID no se ha ido, ya le dije, vino para quedarse. Y con esta nueva subvariante de Omicron, que es la que estuvo ya y sigue presente en Europa y en varias partes de Estados Unidos, aquí vamos con un poco de retraso en ese sentido, es entre un 30 a un 50% todavía más propensa a afectar, y eso quiere decir a infectar a las personas, que la misma Omicron, que ya es bastante, mucho más que cualquiera de las otras variantes del COVID-19. Aquí la verdad es de que no nos tenemos que relajar. No tenemos que pensar que, bueno, la subvariante solo ha llegado a otros países, en nuestro país no está pasando nada. Realmente siempre hemos tenido las variantes que van llegando después. Sí. Que, por ejemplo, en otros países como parte de Europa, Estados Unidos, se tienen entonces estos repuntes, incluso las olas de contagios llegan, primero se registran allá primero, porque ha ido entonces el avance. Recordemos, el virus sigue migrando entonces entre las personas y allí que tiene el mayor también número de turistas, de ese tránsito de personas, por eso es uno de los motivos que se da entonces antes esta situación, pero siempre llega a Guatemala. Siempre las variantes las hemos tenido aquí, Julio, se han registrado con unas semanas o unos meses después que Estados Unidos, por ejemplo, pero viene y esto nos hace recordar que las medidas las tenemos que seguir tomando, que nos tenemos que seguir cuidando y sobre todo nos tenemos que vacunar. A eso voy con el tema de la vacunación. Hemos hablado tanto de la vacunación que ahora en estas últimas semanas, que no lo hemos hecho por los otros temas de coyuntura de la medida, me he podido dar cuenta de algunas cuestiones. Pareciera ser todavía que no necesariamente muchas municipalidades han tomado el papel protagónico que les hemos pedido y que hemos hablado tanto acá. El Ministerio de Salud sigue haciendo su esfuerzo, pero resulta que apareció un aliado bastante fuerte, te diría yo, del Ministerio de Salud, y es lo que miramos ahora pues en todo el país, sobre todo en el interior de la República, haciendo esta labor del llamado a la vacunación, sobre todo en adultos, pero más que todo en niños de 6 a 11 años, hasta con acciones como del perifoneo, acciones de llevar a soldados, estoy hablando del ejército, vestidos de Capitán América para traer a los niños, y acciones de tener allí a varias de sus brigadas y cuarteles abiertos para la vacunación. Y entonces uno dice, bueno, qué bueno por el ejército, siempre presente en todos estos problemas, pero ¿y las otras instancias de las cuales hablamos? El protagonismo de los alcaldes que tienen que tener, de las corporaciones municipales, y una labor más fuerte, informativa por parte del Ministerio de Salud. Bueno, es que ya no vemos eso, ¿no? Ya ni siquiera declaraciones de las autoridades de salud estamos viendo. No, la verdad es de que es de retomar el tema, Julio. Aparte de eso, no solamente es, bueno, se viene la Semana Santa, se va a dar repunte y ya. No, ¿qué acciones se van a implementar? Es decir, ¿cómo es que se va a activar también la prevención? ¿Cómo se va a activar? Si ya se sabe que los lugares turísticos, como las playas, por ejemplo, que va a ser uno de los lugares más concurridos durante esta Semana Santa probablemente, por las condiciones climáticas también que lo ameritan.
bueno, ¿qué plan se va a tomar allá? Es decir, se va a aprovechar esa afluencia de personas, uno, para poder concientizar sobre las medidas de prevención, dos, para poder incluso hacer los hisopados, Julio, las unidades móviles y la vacunación en esos lugares. Aprovechar entonces que van a estar estas personas reunidas, que va a tener la gran cantidad también de personas para tener un mayor impacto. O sea, ¿cuál es el plan también que tienen las autoridades de salud en esta Semana Santa? Exactamente, porque hemos visto que pasamos del esquema que era primera dosis, segunda dosis, al refuerzo, ¿no? De la tercera dosis. Y ahora ya estamos hablando precisamente de esa cuarta dosis, que aquí hay que ser bien claros en una cosa, y lo dijimos desde el principio, sin ser adivinos ni mucho menos. No hablemos de cuarta, quinta y sexta dosis. Va a ser una vacuna permanente como en otras enfermedades, como la influenza, por ejemplo, que es una vez al año. Esto tenemos que tenerlo bien claro. O va a ser una vacuna de aquellas que ya van a ser parte del esquema propio de vacunación de los infantes cuando apenas son pequeñitos, ¿no? Ese es el futuro de la vacunación en el COVID-19. Pero si no fuese por estas otras instituciones, sobre todo como la que yo estaba hablando, de hecho, donde yo me he ido a vacunar, que ha sido en el Parque Eric Barrondo, lo que yo veo ahí es personal del ejército, digo yo, pero no debería ser más que todo personal de salud el más preocupado en este sentido, como sea, no importa. La cuestión es que nos vacunemos todos, pero hay que llamar al resto de la población a vacunarse. Así es, Julio, a aprovechar. Mira, está el sistema de prevención de Semana Santa, el SINAPRESE. ¿De qué manera también salud, porque salud también está entonces involucrado? Bueno, ¿cómo es que se va a aprovechar las distintas brigadas, los distintos campamentos del SINAPRESE para poder entonces también establecer puestos de vacunación, vacunación, por ejemplo? Entonces, pasan las personas, no solo se les informa que tengan cuidado, sino bueno, mire, usted ya se vacunó, quiere aprovechar a vacunarse, y de esta forma también pues promover. Ya si las personas no quieren, ese es otro punto, ¿verdad? Porque no se puede obligar a nadie. Buses llenos, playa llena, centros recreacionales llenos. Entonces ya estamos dando un poquito el tip de dónde tienen que estar ubicados estos centros de vacunación ambulante. Vamos por favor a nuestra producción pedirle los datos, porque BA.2, esta nueva variante de Omicron, ¿no? El pasado 22 de febrero, la Organización Mundial de la Salud reafirmó la subvariante BA.2, la cual debe seguir considerándose realmente una variante muy preocupante de Omicron, Sandy. También pues nos dicen que debe seguirse clasificando como una subvariante de la Omicron, no como una nueva. Recordemos que Omicron fue detectada por primera vez en noviembre del año pasado y desde ese momento se detectaron 3 variantes genéticas, ¿verdad? El genoma ha ido variando. La variante BA1 fue la más común en ese momento y se expandió, Sandy, a todo el mundo, pero a principios de este 2022, la BA2 empezó a dominar las infecciones. Y si nos vamos directamente con nuestra producción a los siguientes datos, veremos lo siguiente, ¿no? Los datos nos muestran que esta subvariante BA2 se transmite mucho más rápido que la BA1, que conocemos coloquialmente como Omicron. Actualmente la variante dominante en un gran número de países, desplazando a la variante BA1 que alguna vez fue dominante en Europa. En partes de Asia, como Shanghái en China, la llegada de esta nueva subvariante coincidió, Sandy, con un gran aumento de casos. Sin embargo, las vacunas continúan siendo la medida más efectiva contra esta subvariante. Los estudios no han encontrado diferencias entre las subvariantes de Omicron, pero en lo que yo sí veo la diferencia es en el avance por parte de la vacunación, es decir, hasta vacunas se nos han vencido. No por otra cosa más que también porque las personas, los guatemaltecos, no han llegado a vacunarse y la oportunidad ha estado allí. Así es, ya no queda en las autoridades el hecho de que es que no hay vacunas. Recordemos que cuando estaba el tema de la vacunación, pues muchas personas se quejaban, ¿no? Que no ha venido la vacuna, que cuando nos vamos a vacunar, que porque el atraso. Bueno, ahí están las vacunas, correcto. Hay de sobra, la verdad, para que puedan animarse y puedan protegerse así. Y es que es un tema de bien común, Julio. Es un tema de responsabilidad ya personal, porque a las autoridades de salud, por ejemplo, no les va a pasar nada si usted no se vacuna, a usted le va a pasar. Es decir, las complicaciones en su salud se van a tener cuando se contagie el COVID-19 y que recordemos que la vacuna, si bien no es que va a evitar del todo que nos contagiemos, pero sí los efectos que se pueden tener cuando se da la enfermedad son menores. Se ha podido establecer también en diferentes estudios que se han presentado. Incluso hay personas vacunadas que les ha dado el COVID y han dicho, bueno, pasé una situación muy
muy leve, como una gripe, o no han tenido mayores síntomas. Entonces también aquí vemos cuáles son los resultados y por qué es necesario vacunarse. Es necesario absolutamente avanzar con la vacunación. Agradecemos obviamente a todas aquellas personas que conscientemente lo han hecho. Agradecemos también a todas las instituciones que han estado involucradas en esto, ¿verdad? El Ministerio de Salud debe seguir haciendo sus mejores y mayores esfuerzos por informar y creemos y vemos con buenos ojos el hecho de lo que te decía. El ejército está llegando a las comunidades y hablan y están diciendo, están actuando en las radios comunitarias, que esta es otra acción que he visto en el ejército de Guatemala, hablando en el idioma de las personas, llamándolos a vacunarse, diciéndoles cuál es el beneficio de hacerlo. Papel que en su momento nosotros pensamos, creímos y clamamos iban a asumir las corporaciones municipales, que creo que muchas de ellas dejaron mucho que desear, dejaron a sus habitantes pues a lo que fuese con esto del COVID-19. Pero el COVID-19, por mucho que nos parezca, ahí está. Y en Semana Santa va a haber aglomeraciones en todas partes, en procesiones, en centros comerciales, en restaurantes, en playas, en ríos, en centros vacacionales, en los autobuses, en todos los lugares. Así que o se vacunan y nos cuidamos y seguimos las medidas, obviamente, de bioseguridad, o bueno, simple y sencillamente esta nueva variante de Omicron lo que va a hacer es contagiar a muchas personas más. Así es, ese es el llamado que se hace a la población en general para que también que disfruten de estos días, de estas vacaciones, pero que también tomen sus precauciones. Eso es muy importante, una Semana Santa segura que podamos tener en ese sentido, ojalá, en el tema de salud que se pueda dar. Recuerde, tome sus precauciones y a las autoridades de salud también para que puedan fortalecer así sus planes y puedan aprovechar esta oportunidad que van a tener de contar con varias personas, ¿no?, que estén entonces en estos puntos para que ustedes puedan realizar las acciones necesarias en prevenir y hacer el llamado también a la prevención del COVID-19 y sobre todo promover también la vacunación en estas fechas. Va a ser muy importante, de hecho en la capital van a tener habilitados en la Semana Santa varios centros de vacunación también, Julio, que va a ser importante que usted, es correcto, Sandy, si deciden, no, yo no voy a salir, mejor me quedo en casa, porque hay quienes deciden quedarse en la ciudad, ¿no? Entonces, que aprovechen también, porque van a tener espacio para vacunarse. Y los niños, ya lo saben, ¿no? Los niños desde los 6 hasta los 11 años pueden vacunarse inclusive, claro. Entonces, y no digamos en siguientes edades, no hay excusa. No hay pretexto, es una de las mejores formas de prevención, hagámoslo definitivamente, Sandy. Bueno, pues ahí está el llamado que hacemos en A la Medida y después de bastantes días de no hablar de lo que es el COVID-19, le decimos que está presente aquí esta subvariante de Omicron. Mientras tanto, nosotros a través de Sandy Monroy en A la Medida continuamos con la información.